Mateo capítulo 12, versículo 22 al 23. Me sigue con la mirada, vamos a estar leyendo y dice así la palabra de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Pueden sentarse, mis brothers. ¿Acaso Cristo condena a los que retan a las llamadas obras del Espíritu Santo? Quizás Jesucristo condenó o prohibió el discernimiento espiritual sobre ciertas señales, sobre ciertas maravillas o actos sobrenaturales. ¿Será que Dios sabrá eso? Bueno, esta enseñanza, brothers, esta enseñanza que acabamos de leer, está suave, está buena y está corta, está resumida. Y esta enseñanza comienza con las obras que el Señor Jesucristo da. Está Jesucristo haciendo maravillas. Está el Señor Jesucristo sanando, sacando, echando fuera demonios. Fíjese, dice en el versículo 22, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. ¿Quién le sanó? Jesucristo le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y ahí es donde comienza todo el asunto. Le sanó. Empiezan con las maravillas que el Señor Jesucristo está haciendo sobre las personas. Hay algo asombroso que está pasando. Pero no se queda ahí. Dice la palabra de Dios que los fariseos, en el versículo 24, los fariseos, dice, empiezan a murmurar. Y los fariseos empiezan a murmurar después de que la gente estaba asombrada. Unos estaban asombrados, dice en el versículo 23, y toda la gente estaba atónita. Era buena la maravilla que estaba pasando, pero los fariseos no se asombraron. Ellos empiezan a murmurar, dice el 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Belcebú es una deidad de Palestina, brothers. El nombre de Belcebú, hermanos, ese nombre significa Señor de las moscas.
Está extraño el nombre, ¿no? Belcebú, el señor de las moscas. Y era una deidad de Palestina que con el tiempo se convirtió en otro nombre más de Satanás. Entonces estaban diciendo que por Satanás echaba fuera a los demonios. Pero luego el próximo versículo, el 25, dice Jesucristo, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesucristo, porque ellos no tenían el valor para acusarle a Jesucristo de frente, no tenían la valentía, pero Jesucristo conoció sus pensamientos, así que los repudia públicamente, los expone públicamente Jesucristo. Y ahora el versículo mismo 25 dice, les dijo Jesús, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Cristo mostró qué tan ridículo sería eso que están diciendo ellos. No tenía sentido. Jesucristo está revelando lo necio y la perversión de la mente farisea. Estos fariseos tenían tanto odio por Jesucristo que ya su lógica estaba torcida. Ya no había lógica, ya no había razonamiento en ellos. Se suponía que estos fariseos eran los líderes espirituales de Israel. Pero Jesucristo, al escuchar, al saber sus pensamientos, los condena. Y los condena de una manera fuerte. Fuerte. Ahora, Jesucristo aquí está diciendo que echaba fuera demonios por el Espíritu. Ahora el versículo 31 dice Jesucristo, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, en este pasaje, brothers, la blasfemia representa la forma más extrema de pecado. Ya hay como algunos cristianos siempre dicen, no, el pecado es pecado, todo el pecado es igual. Pues parece que no, aquí tenemos una forma extrema de pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, la blasfemia, brothers, es rechazar a Dios conscientemente. La blasfemia al Espíritu Santo, esta blasfemia representa conscientemente rechazar a Dios. Al rechazar a Dios intencionalmente y abiertamente hablar mal contra Dios. Y la blasfemia, esta palabra está por todas partes. A Jesucristo ya le habían dicho antes lo mismo, cuando a una persona le dijo que le iba a perdonar sus pecados. Si ustedes recuerdan, las personas, este era un hombre paralítico, sus amigos le habían abierto el techo de una casa para meterlo, y Jesucristo estaba a punto de perdonarle sus pecados, y entonces luego estos hombres religiosos, criticones, luego le dijeron a Jesucristo, ¿por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Exactamente, solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo no nomás le perdonó los pecados a ese hombre, sino también le dijo, levántate y anda. Ahora, el castigo por la blasfemia era muerte. Muerte así, blasfemó, apedréenlo. Levítico 24:16 dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Muerte por la blasfemia. La otra cosa importante entender es de que en los tiempos finales va a haber mucha blasfemia. Usted entiende los últimos tiempos, en esos tiempos. Dice la palabra de Dios que a la gran serpiente vamos a leer un poquito Apocalipsis para que se dé cuenta. Apocalipsis 13,
5 al 6. Fíjese cómo habla la palabra de Dios. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Apocalipsis 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo, si usted se fijó, acabamos de leer todo este asunto. Y Jesucristo habló, la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La blasfemia del Espíritu Santo no solamente quiere decir que no cree, sino quiere decir que se rehúsa a creer, que rechaza, se rehúsa a aceptar. Después de tener toda la evidencia necesaria. Acuérdense, estos fariseos estaban viendo los milagros que Jesucristo estaban haciendo, y toda la gente estaba atónita, todos estaban, wow. Pero estos fariseos, aún al tener la evidencia, se rehusaron en aceptar. Y después de tener toda la evidencia necesaria para cuando menos considerar creer en Jesucristo, aún así ellos rechazan. O sea, rechazo, blasfemia al Espíritu Santo es rechazo a pesar de cualquier evidencia o de cualquier argumento que se le presenta. Ver a la verdad encarnada, no tener una gota de duda y aún así rechazarlo, eso demuestra una actitud absoluta y permanente de rechazo. Y el resultado, dice Jesucristo, el resultado de rechazar, aún sabiendo que es quien es la pérdida de la oportunidad de ser perdonado. Ese es el resultado. Versículo 31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No le será perdonada. No hay manera de perdonar. Y aquí está la pregunta, ¿no? Ahora sí llegamos. ¿Por qué? ¿Por qué es que la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada? Si Jesucristo estaba haciendo las obras, si Jesucristo era el que estaba trabajando ahí, ¿por qué es de que la blasfemia no será perdonada? El versículo 28, si usted se va a su Biblia, dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, eso es lo que Jesucristo está diciendo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. Versículo 28. ¿Por qué la blasfemia al Espíritu Santo? Jesucristo lo estaba haciendo por el Espíritu Santo. Y es que la obra del Espíritu Santo, bros, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Ahí en sus Biblias, en Juan capítulo 16, en el versículo 5, tiene un subtítulo. La mayoría de las Biblias tienen un subtítulo. Y ese subtítulo que la mayoría de las Biblias tiene, en Juan capítulo 16, dice: la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y vamos a leerlo. Juan 16, 5 al 11. Jesucristo dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí, no sé si usted le puso atención, pero aquí en la obra, el trabajo que el Espíritu Santo tiene, el que está haciendo, dice aquí, convencerá, el versículo 8, al mundo de pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer a la gente de pecado. Usted no acepta, usted no reconoce que es pecador, si no es por el Espíritu Santo que lo convence. Es el Espíritu Santo que está obrando en su mente, en sus alrededores, en las circunstancias, en las situaciones, en los milagros, para que usted y yo entendamos nuestro pecado y aceptemos a Jesucristo. Y era lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Jesucristo. El Espíritu Santo estaba obrando en Jesucristo para convencer al mundo de pecado. Y era el Espíritu Santo que estaba dando evidencia. De tal manera que todo el mundo quedó atónito. Pero aquellos que debieron de haber quedado también atónicos rechazaron la evidencia. Eran tan necios, tan tercos, tenían tanto coraje, tanto odio con Jesucristo que simplemente decidieron rechazar, ni siquiera consideraron. Le dijeron, por Belcebú echa fuera demonios. Pero era el Espíritu Santo el que estaba obrando. Así lo mismo ahorita, es el Espíritu Santo que está obrando. Así que cuando el Espíritu Santo habla en la vida de una persona y esa persona empieza a recibir señales del Espíritu Santo, llamado del Espíritu Santo, y al final rechaza, a quien no es al Espíritu Santo. Nadie se va sin la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y esa oportunidad la del Espíritu Santo. Y Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Si ustedes recordarán cuando fue bautizado, era Jesucristo el que bautizó. Perdón, era Jesucristo el que fue bautizado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. En Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesucristo, en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo bajó sobre Jesucristo. Ahora Lucas 4:18, que es una profecía cumplida en Jesucristo, y es Jesucristo el que está hablando, dice Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que empezamos a entender, es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en nosotros. Así que volvemos al versículo de 31, y dice el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, ahí en Mateo 2:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No le será perdonada. Y luego dice el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Primero, hay una cosita que a veces entorpece para que las personas acepten a Jesucristo, y eso se le llama ignorancia. Cuando uno ignora. Pero hay otra cosita que entorpece para que uno venga a Jesucristo. ¿Ok? Y ese se le llama rechazo, cuando una persona rechaza a Jesucristo. Ahora, supongamos que las personas no vengan, se lo voy a poner algo lógico, que no vengan a la iglesia los domingos, porque no sabe que tiene que venir a la iglesia los domingos. Es ignorancia, ¿no? Pero cuando una persona no viene a la iglesia los domingos y sabe que la palabra dice, Hebreos 10 dice, 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y aún así no lo hace, ese es rechazo total. ¿Me entiende la diferencia? Ahora,
La blasfemia contra el Espíritu Santo, el hablar mal contra el Espíritu Santo, es cuando usted está libre de ignorancia. Usted sabe, usted entiende, y aún así esa persona que sabe y entiende decide no aceptar, decide rechazar, decide vivir con lo que le da la gana. Déjeme, se lo pongo así. Hay personas, por ejemplo, que han hablado, dan testimonio, ¿no? Yo he tenido varias personas que me han dado testimonios. Hace unos meses tuve una mujer que me dijo que recibió una carta directa de Dios. Así literal, que Dios le mandó una carta literal. Y hasta me enseñó la carta, le dije, yo quiero ver la carta. Y ya cuando me la enseñó, pues era una poesía de Shakespeare o quién sabe quién, pero ella dijo que era una carta de Dios. El caso es que hay personas que dicen que tuvieron una revelación íntima con Dios, que tuvieron esta experiencia sobrenatural con Dios. Y las demás personas como yo batallamos para creerle a estas personas por una sola cosa. Y esto es porque ni ellos mismos parece que lo aceptan. Ellos mismos no dan evidencia en su comportamiento que pasó lo que dicen que pasó. Ahora dice aquí la palabra de Dios, el versículo 32, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y este es un tema bien bueno porque algunas personas le tienen miedo, no saben, no entienden lo que se refiere. La blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando una persona blasfema contra el Espíritu Santo, jamás se va a arrepentir. Jamás se va a arrepentir. Si no hay arrepentimiento, brother, no puede haber perdón. En la Biblia, en ninguna parte en la Biblia, usted puede leer toda la palabra de Dios, en ninguna parte en la Biblia usted va a encontrar perdón incondicional. No existe el perdón incondicional en la Biblia. No existe. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Ahora podemos ver también en la Biblia, en la historia bíblica, y a quién se le ha dado ese castigo. A quienes no se les ha perdonado, y podamos darnos cuenta que sí hay gente, sí hay personajes bíblicos que no fueron perdonados, que recibieron el castigo por la blasfemia del Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos sabían quién era Dios, ellos sabían el Espíritu Santo, ellos tenían toda la revelación, no había ignorancia en ellos y aún así decidieron rechazarlo. Aún así, conociendo quién era, decidieron rechazarlo. Y dice la palabra de Dios, no se les perdonó, mis brothers. No se les perdonó. Ahora, también aquí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice, y si no perdonó, hay otras personas, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. A estas personas en el tiempo del diluvio se les predicó, dice aquí mismo el pasaje, dice, Noé, pregonero de justicia, predicador de justicia. Por décadas Noé predicó y por décadas ellos rechazaron. Había evidencia, había predicación, había oportunidad de arrepentirse. Y aún así no se aceptó. Aún así no se aceptó. Y ahí dice bien claro, no perdonó al mundo antiguo. Y en la palabra de Dios puede hallar otras personas que tampoco fueron perdonadas. Ahora, otra vez, volviendo al versículo, Mateo 12:32 dice, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. La oportunidad para arrepentirse es en este mundo, bros. La oportunidad para arrepentirse, para aceptar a Jesucristo, para verdaderamente vivirlo, es aquí en la tierra. Acabándose la oportunidad aquí, se le acaba la chance en este o en el siglo venidero. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La oportunidad se da aquí. Usted rechaza al Espíritu Santo. Su amigo rechaza al Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo raro de esta situación? Que hay personas, lo raro es que hay personas que van a rechazar siempre. Hay personas que ya están en su mente que no van a aceptar al Rey de Reyes. Pero en la mente de los cristianos muchas veces estamos que algún día van a aceptar. Es difícil para los cristianos aceptar que hay personas que simplemente han decidido rechazar a Jesucristo. Y esa es una verdad, eso ha pasado en la Biblia, ha pasado en la historia, ha pasado en el cielo. Ha pasado en el cielo. Así que las personas escuchan, brothers, y deciden. Las personas tienen la oportunidad y ellos deciden. Pero solamente existen dos opciones. Solamente está la decisión de aceptarlo y solamente está la decisión de rechazarlo. Esas son las dos únicas. No hay un en medio. No hay un en medio. Es solo aceptas o rechazas. Jesucristo dijo, el que no junta, desparrama. Aquí mismo en la escritura que acabamos de leer. No existe el, pues yo no, yo soy de en medio, yo estoy de vacaciones, yo estoy tomando, o juntas o desparramas. Para Jesucristo son las únicas dos opciones que existen. Es lo único que cuenta. Y cuando una persona acepta a Jesucristo, lo vive. Aquí mismo en la escritura, Mateo 2, en la misma cita donde estamos, el versículo 33 dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce ¿a quién? El árbol. Por el fruto se conoce al árbol. Entonces, Jesucristo nos está enseñando, si tú aceptaste, si tú no rechazaste al Espíritu Santo, se va a conocer, se va a entender, se va a aceptar. Y como yo le decía, cuando unas personas vienen a uno, al menos a mí, y me dicen, yo tuve esta experiencia sobrenatural religiosa, pero yo veo que viven una vida de arrogancia, una vida de rechazo de Jesucristo, una vida muy poco espiritual, como que no les cree uno. Cuando el apóstol Pablo dice que él subió hasta el tercer cielo y que tuvo esta experiencia sobrenatural, como que sí le creo, porque su vida, la vida del apóstol Pablo, demuestra que sí tuvo algo sobrenatural. Sí pasó algo así asombroso. Cuando el apóstol Juan dice que fue llevado por un ángel y recibió estas revelaciones, como que sí le cree uno, porque su vida demuestra una entrega completa. Pero cuando otras personas dicen, y usted los voltea a ver y ven sus vidas avaricia, o tal vez envidia, o orgullo, o celos, como que no checa, ¿no? Porque Jesucristo dijo, el árbol bueno se conoce por su fruto. La persona que verdaderamente ha aceptado a Jesucristo, se le va a ver, que ha aceptado el llamado del Espíritu Santo, se le va a ver en sus hechos. Y entonces Jesucristo dijo, el que no lo ha aceptado lo ha rechazado. Pero otra vez necesitamos recordar, en ninguna parte en la Biblia se enseña el perdón incondicional. O sea, el perdón tiene condición. Hay otra cosa que sí se enseña en la Biblia, y ese es el amor eterno de Dios. Las oportunidades de Dios que no son eternas. La chance de Dios. Y es por eso que ahora, en momentos así, es donde nosotros tenemos que voltear a nuestra gente y decirle con esperanza, todavía hay chance, verdaderamente acepta a Dios. Yo sé que no lo has aceptado, no por lo que sabes de Biblia, no por el tiempo que has sido de iglesia, sino por tus hechos, por tu vida. Porque tus decisiones, porque tu estilo de vida demuestra que no tienes a Dios en su corazón. Lo más básico. Ustedes se acuerdan que el cristianismo intentamos que no sea un montón de sís y nos. Pero hay ciertas cosas que son sís y hay ciertas que no.
Por ejemplo, lo más básico es, sí debes de orar, sí debes de leer la Biblia, sí debes congregarte. Es lo más básico, ¿verdad? Sí debes de adorar, sí debes de alabar. ¿Quedará algún cristiano exento, libre de hacer alguna de esas cosas? No. Es como regla de oro. Hablando de regla de oro, todo cristiano tiene que amar a Dios y tiene que amar a su prójimo como a sí mismo. Y luego hay otro grupo de nos. Y estos los encontramos en Gálatas. No, no debes de tener idolatría, no tienes que tener hechicería, no tienes que tener pleitos, no tienes que tener divisiones, no tienes que tener avaricia. Los hallamos en Gálatas también. Pero aún ahí hay oportunidad. Y la oportunidad la hallamos en el pasaje bien conocido, brothers, de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y lo pone bien claro la palabra de Dios, ¿no? Si se humillare mi pueblo. Está bien conocida esta escritura. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Soy cristiano, pero no oro. Soy cristiano, pero no me humillo ante Dios. No existe tal cosa. Y buscar en mi nombre, buscar en mi rostro. Soy cristiano, pero no voy a la iglesia. ¿Qué? Se convirtieron de sus malos caminos. Yo ya me arrepentí una vez, ya no me arrepiento más. Dice Dios, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Perdón condicional. Entonces, cuando ya pase eso, todo eso que ya dijimos, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Entonces, eso es lo asombroso de Dios, ¿no? Pero hermanos, déjenme la aclaro otra vez. Si alguna persona ha cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y está arrepentida, es porque no cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo total, completo. Un rechazo absoluto. Un rechazo donde le dice, yo no te acepto, yo no te quiero. Yo elijo vivir sin ti. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Y a todos se nos va a acabar el tiempo un día donde el Espíritu Santo nos deja dar chances. Y decimos, hasta luego, me voy así. Me voy al otro mundo sin recibir la invitación que me da el Espíritu Santo. Pero mientras estamos aquí, brothers, y usted quiere estar seguro de que está en el camino correcto, necesita haber arrepentimiento. Bien importante eso. Así que cuando usted vea a las demás personas que usted ama, asegúrese, dales una poquita invitación. Hey, has aceptado a Dios. Aceptado a Dios como tu jefe, como tu patrón, como tu Señor y como tu Salvador. Yo los voy a invitar a orar, brothers. Pero no nomás quiero que oren por ustedes, porque a lo mejor de aquí ya muchas personas quieran, pues yo sí estoy, yo sí acepté a Jesucristo, yo sí acepté la invitación, yo fui convencido por el Espíritu Santo de mis pecados. Pero a lo mejor tienen a algún ser querido que necesita de su valentía, de su valor, para que usted vaya y le diga las verdades que hemos hablado hoy. Vamos a orar. Padre, hemos visto este pasaje en Mateo 12 donde nos enseñas el rechazo sobre el Espíritu Santo. Donde al rechazar esa invitación que nos está haciendo su obra el Espíritu Santo, no hay más salvación, no hay más escape. Pero también hemos podido ver la gracia que tú nos das, la oportunidad que nos das de arrepentirnos, Señor, de aceptarte. Así que, Padre, te rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo que nosotros podamos
Primeramente, entender que aquí está la oportunidad de aceptarte a ti. Y aceptarte no nomás con nuestros labios, sino con nuestro diario vivir, con nuestro diario actuar y nuestra manera de pensar. Pero también necesitamos, Padre, que tú nos des el valor para hablarle a personas que posiblemente creen, Señor, que porque lo expresaron con sus labios ya te han creído, pero sus frutos, sus hechos demuestran lo contrario. Así que, Padre, te ruego para que todos los que estamos aquí nos des valor para poder hablar a estas personas con mucho cariño, Señor, con mucho amor, con mucha pasión, pero también con mucha verdad, de que verdaderamente los hechos necesitan demostrar que han aceptado, Señor, el regalo de la salvación. Padre, en el nombre de Jesucristo te ruego, Padre, permítenos, Señor, recibir el regalo de Santiago, poder salvar un alma. Y Padre, que nos des también la sabiduría para entender que hay personas que simplemente han decidido rechazarte totalmente, que han decidido, Padre, voltear al otro lado y no estar contigo. Y de esa manera poder nosotros dedicar nuestro tiempo en aquellas personas que aún, Señor, hay oportunidad de que vengan a tus pies. Te rogamos que el Espíritu Santo nos dirija, que el Espíritu Santo nos aconseje, que el Espíritu Santo nos dé el valor, la sabiduría, la valentía, que el Espíritu Santo nos dé las palabras y la oportunidad para hacer el cambio tanto en nuestras vidas como en la vida de aquellos que nos importan. En ese nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos, Padre. Amén.